Entonces hoy mi tarea es hablarles sobre los instrumentos de obligatorio cumplimiento que quedaron establecidos en la resolución 3280 para la valoración de las personas adultas mayores, es decir, las personas a partir de los 60 años. Siguiente, por favor. Bien. Antes de hablarles explícitamente de los instrumentos, les cuento un poquito de la historia de por qué quedaron estos instrumentos de valoración integral para la ruta de promoción y mantenimiento de la salud para las personas adultas mayores de 60 años. Esta es un poco la cronología de la construcción de la ruta de promoción. Un momento, por favor. Bien, entonces continuando, quería comentarles que esta es la cronología del proceso de construcción de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y, por supuesto, la misma cronología que ha sucedido para que queden los instrumentos de valoración integral por cada uno de los momentos de curso de vida, entendiéndose que pasó primero por un proceso de diseño metodológico para la identificación también de estos instrumentos, una definición como tal de los diferentes instrumentos, una primera validación que se hizo por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, el IETS, ¿sí? Posteriormente tuvo un ajuste derivado, digamos, de este proceso de validación. Seguidamente tuvo una siguiente consulta, que fue una consulta externa, que se hizo más o menos en el 2017, ¿sí? También para volver nuevamente a revisar la pertinencia de estos instrumentos de valoración. Eso también implicó unos ajustes como tal, tuvo nuevamente una consulta pública y finalmente queda establecido en la resolución 3280 del 2018 como de obligatorio cumplimiento, de decirles que había más instrumentos contenidos para el proceso de valoración integral, en este caso de personas adultas mayores, pero posterior a todos estos procesos de validación con expertos y con los mismos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, quedaron estos 4, que son una ganancia y un plus impresionante que hoy tenemos para las personas adultas mayores, toda vez que antes esto no se hacía, ¿sí? Porque pues previamente teníamos la resolución 412 del 2000 y pues en ninguna parte se comentaba o se hablaba, por supuesto, de valorar la capacidad funcional de las personas adultas mayores más allá de las patologías. Siguiente. Bien, entonces mencionarles que la valoración integral en las personas adultas mayores es importante para poder mantener la funcionalidad y la calidad de vida de las personas adultas mayores como principales indicadores de bienestar, ¿sí? Si bien ya nos comentaba Natalia anteriormente y Pablo de la valoración del desarrollo, existe una concepción de que el desarrollo se valora en los primeros momentos de la vida, pero cuando nosotros valoramos la autonomía, valoramos la identificación para identificar tempranamente fragilidad, o valoramos la función cognitiva, estamos valorando el desarrollo de las personas adultas mayores, el desarrollo de las personas, porque continuamos, como lo hemos dicho en otras presentaciones, el desarrollo es inherente al ser humano hasta la muerte. Eso implica diferenciar cambios relacionados con el proceso de envejecimiento de los procesos patológicos, que era lo que nos pasaba un poco también con la resolución 3280, y es que por eso es tan importante que el talento humano que hace la valoración de las personas adultas mayores conozcan, tengan conocimientos en gerontología y en geriatría, porque muchos de los procesos normales del envejecimiento se pueden confundir con procesos patológicos, y esto es lo que buscamos evitar también con estos instrumentos de valoración. Identificar los principales cambios morfológicos y fisiológicos propios de la vejez, identificar tempranamente esa exposición a riesgos para que se puedan derivar a algunas rutas específicas si así se requiere, o algunos
al talento humano competente para que se aborden estas situaciones, o, por supuesto, algunos lineamientos o guías de práctica clínica que existan para el manejo de las patologías cuando así se identifican. Adelante. Bien, entonces vamos a hablar específicamente de 4 instrumentos de valoración para las personas adultas mayores, de 4 instrumentos de obligatorio cumplimiento. Los demás instrumentos se van a estar revisando también a lo largo de nuestra presentación, que también son de obligatorio cumplimiento para revisar otras condiciones de la salud de las personas en general, pero específicamente para las personas adultas mayores, por resolución 3280 quedan establecidos estos 4. El test de Linda Fried, ¿sí? Que este test lo que me permite es valorar, tiene 5 criterios que más adelante vamos a explicar uno a uno, pero me permite identificar la fragilidad, la dependencia de cuidados y las comorbilidades que se puedan estar relacionados con el desempeño, por supuesto, y el desarrollo y la calidad de vida de las personas. La fragilidad, la dependencia y los cuidados, ¿sí? Y la comorbilidad están estrechamente relacionados. Por esto es tan importante para nosotros revisar este tema de la fragilidad, porque esto implica también una carga adicional e importante gasto desde los servicios de salud para atender estas demandas de las personas mayores que son frágiles. Y si bien, si con el test de Linda Fried, que ya fue validado en Colombia y que más adelante les explico uno a uno cómo es este proceso, podemos identificarlos tempranamente, por supuesto intervenirlos, y esto significa que los costos en términos de atención y de cuidado de las personas adultas mayores y las demandas de cuidado pues pueden ser menores. Por esto es la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Bien, vamos también a valorar la funcionalidad en razón de la autonomía de las personas mayores, tanto para hacer las actividades básicas de la vida diaria como para hacer las actividades instrumentales que son más complejas de la vida diaria. Esto permite identificar la capacidad de las personas en relación con el entorno de realizar actividades de la vida cotidiana. Quería mencionarles, por ejemplo, importante decirles anteriormente que les estaba hablando de la fragilidad, que más o menos el 10% de las personas mayores de 65 años en el mundo presentan fragilidad, ¿sí? Y esto aumenta en los países como el nuestro, que son de ingresos medios. Maga, está sin audio. Te quedaste sin audio. ¿Desde hace cuánto? Llevas como 1 minuto, dale. Bueno, entonces quería mencionarles ahora con relación a las actividades básicas y a las actividades instrumentales de la vida diaria, decirles que la autonomía, que hace parte, por supuesto, de la calidad de vida y del bienestar de las personas, por supuesto que todos queremos ser autónomos y tener plena capacidad para tomar nuestras propias decisiones y para gestionar el cuidado de nuestra salud y todas las decisiones que atañen en nuestra vida. Quería decirles específicamente de este tema que con lo que responde a autonomía o a la pérdida de la autonomía también, en este caso, cuando miramos los temas de fragilidad, por ejemplo, o cuando miramos el siguiente, que es el funcionamiento cognitivo, todas estas están relacionadas. Entonces, si nosotros podemos identificarlas tempranamente, por supuesto que vamos a tener personas con mayor posibilidad de que sigan siendo y que conserven sus habilidades de autonomía, que conserven su autonomía. Y el funcionamiento cognitivo, que lo vamos a evaluar con el test de Mini Mental Station, este test, es también muy importante poderlo revisar porque esto significa que a nivel del mundo y a nivel de nuestro país, una gran cantidad de personas pueden o tienen riesgo de tener demencia, y por poderlas identificar tempranamente y en razón de esta identificación temprana
hacer o realizar todas las actividades de promoción de la salud y de prevención, hace que pues podamos, por supuesto, mantener la autonomía por más tiempo, disminuir las posibilidades de morbilidad y mortalidad prematura. Los datos, el Informe Mundial de Envejecimiento nos reporta que en el 2015 la demencia afecta a más de 47 millones de personas en el mundo, ¿sí? Y esta cifra puede aumentar a 75 millones de personas en el 2030 y se triplicaría la cifra para el 2050. Pero esto realmente es una situación que está reportada para todos los países en el mundo. Estas mismas estadísticas y estos mismos datos nos muestran que en países como el nuestro, de ingresos medios o de ingresos bajos, es mucho mayor. Además, esto significa que durante los próximos 20 años se ha proyectado que debido a la demanda de atención por discapacidad, por demencias, ¿sí? Más o menos el 20% de los gastos de los gastos en salud se destinan específicamente a esta situación, ¿sí? A esta patología. Entonces, esta es la razón por la cual es tan importante y quedó establecido así en la ruta estos 4 instrumentos que tenemos y quedaron de obligatorio cumplimiento. Adelante, por favor. Quiero mencionarles que mientras que voy a estar aquí presentando, van a escuchar un bebé al fondo, que es mi hijo, entonces para que lo tengan presente. Continúo. Pero, ¿qué dicen estos datos a nivel de país? ¿Qué dicen estos datos a nivel de país? ¿Qué dicen estos datos a nivel de país? Porque lo que les acababa de mencionar es para el mundo. Entonces nosotros decimos, pero ¿y nosotros cómo estamos? ¿Qué nos dicen los datos? Estos son los datos que nos entregaron la encuesta nacional de salud y envejecimiento. Que el 15.2% de las personas que fueron valoradas, que estuvieron en la encuesta o que hicieron parte de la encuesta, tienen prevalencia de fragilidad. Un momento. Bien, que el 31.9% de prevalencia de caídas se encontró en las personas que fueron encuestadas, siendo mayor en mujeres. ¿Y por qué traigo las caídas acá? Porque este es un indicador muy importante para fragilidad. Que las personas adultas mayores frágiles y prefrágiles, las que más presentan esta condición son, es decir, aumenta a medida que pasan los años, es decir, vamos a encontrar una menor incidencia en personas de 60 años, pero ya en las personas de 70, 80 y 90 años y demás, pues sigue aumentando con la edad. Pero es mayor en mujeres y es mayor en las personas que viven en zonas rurales, en Colombia. Que el 84.8% de las personas adultas mayores que fueron encuestadas tienen más de una condición de salud, patológica de salud, más de una condición patológica, es decir, presentan comorbilidades o multimorbilidades. Y que el 41% reporta síntomas depresivos, que disminuye con la edad en este caso, pero que es mayor en estratos socioeconómicos altos. ¿Por qué se trae o por qué hablamos de la multimorbilidad? Porque también son factores que inciden en la mayor prevalencia de fragilidad. El 21% de las personas que hicieron parte de la encuesta son dependientes en sus actividades básicas de la vida diaria y el 38% son dependientes en las actividades instrumentales de la vida diaria. Por supuesto, también aumenta con la edad, es mayor en las mujeres y en las personas con estratos socioeconómicos bajos, que el 17.5% reportan deterioro cognitivo leve, el 17.5% de las personas que hicieron parte de la encuesta SABE en 2015 en Colombia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos estos 4 instrumentos que hacen parte y que son de obligatorio cumplimiento y que
estos, por lo menos dentro de la ruta de promoción, quedan establecidos como resultados en salud en adultos mayores. Y lo hemos dispuesto así: las personas adultas mayores que conservan las habilidades cognitivas. Eso es uno de nuestros resultados en salud. Y el otro resultado en salud que quedó establecido son personas adultas mayores que conservan la independencia funcional. Esa es nuestra meta, ese es nuestro norte. Bien. ¿Qué indicadores tenemos para poder dar cuenta de estos resultados en salud? Es la proporción de personas adultas mayores que conservan sus habilidades cognitivas, que deben reportarle a las empresas administradoras de planes de beneficios, y la proporción de personas adultas mayores que conservan su autonomía, así como la proporción de personas adultas mayores que conservan su independencia funcional. Aquí las tenemos, las tres. Siguiente, por favor. Bien, entonces empezamos con el primer instrumento, que son el instrumento para la medición y para la valoración de la fragilidad, que es los criterios de Linda Fried. Entonces, primero mencionarles que... un momento, por favor, es que estoy solamente un minuto. Bien, decirles entonces, es que estaba aquí, tenía una pregunta, entonces, continuando. Tenemos los 5 criterios de Linda Fried. Entonces, primero decirles que cada uno de estos criterios son muy importantes para el diagnóstico del síndrome de fragilidad, y estos criterios como tal tienen un pronóstico, y la sumatoria entre ellos me da a mí el riesgo de mortalidad hasta 38% y de discapacidad física del 52% de las personas que son valoradas. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de este instrumento? Detectar tempranamente las personas adultas mayores con prefragilidad y fragilidad. Ambos son muy importantes para nosotros. ¿Y cuál es la interpretación de estos resultados? A cada pregunta se le asigna un puntaje. Si la respuesta es sí, entonces es igual a 1. Si la respuesta es no, se cuenta como 0. Al final, el instrumento se totalizan todas las respuestas. Si en la suma total de las respuestas todos los criterios puntúan 0, ¿sí? Todas las respuestas fueron 0, entonces fueron no, entonces el resultado que vamos a tener para la aplicación de este instrumento es que la persona es robusta, es fuerte. Si la suma total de las respuestas que se tienen entre 1 o 2 ítems es sí, ¿sí? Podemos tener 1 o 2 ítems de los 5 criterios como sí, entonces lo podemos, se categoriza como prefrágil. Y si se tienen 3 o más ítems con sí, es una persona frágil. Siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de estos 5 componentes que tenemos de Linda Fried para la valoración, entonces tenemos el primero, que es la pérdida de peso, que se indaga por la pérdida de peso no intencional. Es decir, que se da sin dietas ni ejercicio en los últimos 3 meses, más o menos más de 5 kilos en el último año, o un índice de masa corporal menor al 21 kilogramos por metro cuadrado. El siguiente criterio es la baja actividad física. Hay una escala, que es la escala de Reuben, que hace parte de los criterios de Linda Fried y aplica estas 5 preguntas a las cuales es simplemente responder sí o no, ¿sí? Entonces, ¿hace usted ejercicio frecuentemente de manera vigorosa? ¿Sí o no? ¿Camina largas distancias de manera frecuente? ¿Sí o no? ¿Camina cortas distancias de manera frecuente? ¿Sí o no? Bien, entonces, si la respuesta es sí, entonces, si a la respuesta a estas 3 preguntas es sí, entonces la persona hace ejercicio frecuentemente y así se categoriza. Si estas preguntas la persona nos responde que no, entonces sencillamente aquí tendremos un reporte, y es que la persona no hace ejercicio y es de baja actividad física.
Adelante, por favor. Bien. El otro es el autorreporte de cansancio físico, de fatiga o de agotamiento, que es el otro criterio. Entonces aquí se aplica la pregunta que es también lo debe responder, por supuesto, el encuestado, directamente la persona, es ¿se siente usted que vive cansado todo el tiempo? Ante esta pregunta las respuestas básicamente son sí o no. El otro criterio es la disminución de fuerza de agarre, que evalúa la fuerza muscular prensil de la mano y el antebrazo. Este es un factor relacionado con la salud y la mortalidad, y también es predictor para mortalidad en personas mayores. Bien, porque eso implica, si no hay tanta fuerza, o sea, si encontramos que la fuerza de agarre está disminuida, está relacionada con pérdida de masa muscular, y está relacionado con pérdida de densidad ósea. Cuando nosotros no tenemos buena masa muscular, cuando no tenemos buena densidad ósea, por supuesto que somos débiles en el sentido en que nuestra fuerza es bastante baja. Por esto es uno de los criterios para valorar fragilidad. Cuando se tienen estas dos condiciones, que tenemos una baja en la masa muscular y una baja densidad ósea, el riesgo de fracturas es mucho mayor, y el riesgo, por supuesto, de fracturas de cadera, que son las que nos dan una alta prevalencia de discapacidad en personas adultas mayores, pues es mayor debido a los dos criterios anteriores que les acabo de nombrar. Entonces, esto se verifica con base en la fuerza de presión palmar, la cual se mide con dinamómetro hidráulico manual, ¿sí? Se debe considerar las dos medidas dejando un espacio de 30, se hacen dos mediciones, dejando un espacio de 30 segundos en cada toma para dar una recuperación, y se registra el mayor puntaje o el mejor puntaje de cada mano, ¿bien? El punto de corte para este ítem es de 15 kilogramos, ¿sí? De fuerza, para predecir discapacidad y fragilidad. Es decir, que el resultado entre 0 y 15 kilogramos de fuerza me indican que hay fragilidad. Si es mayor, pues eso me quiere decir que la persona pues es robusta. Adelante. El otro criterio es la velocidad de la marcha, ¿sí? Que disminuye 0.2% por año hasta los 63 años. Y después aumenta ese porcentaje de disminución de la velocidad de la marcha de 1.6 por cada año en personas sanas, ¿sí? Esta alteración se debe, por supuesto, a las mismas cosas de las que les acabé de nombrar ahorita, los mismos criterios, y es que existe una disminución de la habilidad para generar fuerza necesaria en el tiempo requerido, y por eso es que es tan importante tener en cuenta también aquí si hay algunas enfermedades subyacentes, enfermedades de base, porque pues eso también hace que las personas disminuyan la velocidad de la marcha. Cuando las personas tienen menos masa muscular, cuando ya existe como tal pérdida de densidad ósea y si además existen comorbilidades, pues la velocidad de la marcha va a disminuir y va a ser aún mayor. Entonces eso también es muy importante revisarlo. ¿Cómo se evalúa? En este caso, esta evaluación se hace, se mide en 4 metros, se tiene un cronómetro y pues se le dice a la persona que inicie la caminata en esos 4 metros. Una velocidad de 0.8 metros por segundo, eso indica fragilidad, y una velocidad menor de 0.6 metros por segundo es un punto de corte para identificar alto riesgo de fragilidad, alto riesgo de hospitalización, de caídas y de deterioro funcional, porque la misma fragilidad que nos dan estos criterios, es decir, el reporte que me dé estos criterios me indican a mí no solamente que la persona es prefrágil o frágil, sino que cuando yo la identifico como frágil, es una persona que tiene mayor riesgo de que sea hospitalizada, tiene mayor riesgo de caídas,
Y cuando hay caídas, pues el mayor riesgo de deterioro funcional, porque la posibilidad de fracturas y de fracturas de cadera pues es bastante inminente. Continuamos. Bien, quería decirles del anterior, del test de Linda-Fried, que estos criterios, estos 5 criterios fueron validados en nuestra encuesta SABE. Con este mismo instrumento medimos en la encuesta SABE que hizo el Ministerio de Salud en el 2015. Medimos la fragilidad de las personas que fueron y que hicieron parte de la encuesta. Bien, por eso también se tomó este instrumento para la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, y ese fue un gran criterio porque pues ya había sido validado en nuestra población colombiana. El siguiente instrumento fue el índice de Bartel, que es el de actividades básicas de la vida diaria, que también hizo parte de la encuesta SABE. El índice de Bartel es un instrumento para medir la autonomía de las personas para realizar actividades básicas de la vida diaria, que son 10 actividades que ahorita más adelante yo les muestro en el instrumento como esos 10 criterios que se tienen para revisar. Y realmente es una estimación cuantitativa del grado de independencia de la persona. ¿Sí? El objetivo de aplicación de este instrumento es determinar el grado de independencia de la persona mayor de 60 años en relación con el desenvolvimiento en esas actividades básicas de la vida diaria. En relación a la medición de los resultados, entonces tenemos que el rango de posibles valores del índice de Bartel está en una escala de 0 a 100. 0, ese rango que me da de 0 a 90, se evalúa de 0 a 90 si la persona usa silla de ruedas. ¿Sí? Porque el hecho de que una persona esté en silla de ruedas no significa que sea una persona que no pueda realizar sus actividades básicas de la vida diaria. La puntuación se asigna en intervalos de 5 puntos a cada criterio, ¿sí? A menor puntuación, pues hay más dependencia, y a mayor puntuación, más independencia. Al final de la puntuación se suman todos los valores y de acuerdo a este total, pues se realiza la interpretación total y los puntos de corte. La interpretación total de la aplicación del instrumento. Tenemos los siguientes puntos de corte. Entonces, de 0 a 20, es decir, si la sumatoria total del instrumento me da un rango entre 0 a 20, decimos que la persona es totalmente dependiente. Si ese rango de 21 a 60 se ubica en la tabla de 21 a 60, decimos que la persona tiene una dependencia severa. Si este rango me da una puntuación entre 61 a 90, pues es una dependencia moderada. Si este rango me da entre 91 y 99, tenemos una dependencia escasa. Y si tenemos el 100% del valor de la aplicación total de este instrumento, pues decimos que es una persona completamente independiente. Realmente es un instrumento de fácil aplicación. Adelante, por favor, ya les voy a mostrar los 10 criterios. Es un instrumento completamente, no sé si acá lo pueden ver, realmente se habla de actividades básicas de la vida diaria que nosotros hacemos, como comer, como bañarnos, vestirnos, el aseo personal, de la deposición o ir al retrete o al baño, la micción, el uso del baño, que ya el trasladarse de la silla a la cama, el desplazamiento, ¿sí? Y vestirse. Entonces, en estos casos específicamente, aquí tenemos estos 10 criterios y aquí tenemos, por ejemplo, a cada uno en la parte, en una de las columnas, porque tiene 3 variables como tal, se asigna el puntaje. Al otro lado está la categorización de esa variable, si es independiente, si necesita ayuda o si es una persona totalmente dependiente. Y al otro lado está la descripción. Entonces, como les decía, este es un instrumento realmente muy fácil de aplicar, que consiste, no se necesita como tal una capacitación a profundidad de la aplicación del instrumento. Basta con tener a la persona, ser muy objetivos en la asignación del puntaje y hacer la pregunta y revisar, digamos, esa descripción.
Para hacer este ejemplo, en comer, entonces la persona es capaz de utilizar cualquier instrumento necesario, ¿sí? Para desmenuzar la comida, para extender la mantequilla, para... entonces, esas son las cosas que habríamos que revisar. En este caso, nosotros usamos un cronómetro por si la persona, pues, le tenemos que dar un tiempo razonable para poder realizar la actividad, ¿sí? La comida puede ser cocinada o puede ser servida por otra persona. O sea, no quiere decir que la persona se sirva, sino que simplemente vamos a valorar el hecho de comer. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a dar la puntuación. En ese caso, si eso es así, pues lo colocamos como una persona que es totalmente independiente. O, por ejemplo, que necesita ayuda para cortar la carne o para cortar el pan, para extender la mantequilla, ¿sí? Pero es capaz de comerlo solo. Entonces, eso significa que es una persona que necesita ayuda, pero que puede, pues, le asignamos una puntuación de 5. Y 0, porque definitivamente la persona necesita que le asistan en el tema de alimentación, que no solamente le sirvan y le corten la carne, sino también que se la administren y se la den en la boca. Entonces, como ustedes pueden ver, es un instrumento realmente muy fácil de aplicar y que se puede, se puede aplicar con una instrucción mínima de aplicación del instrumento. Siguiente, por favor. Muy importante de aquí es decirles que la puntuación que se asigna en relación a lo que la persona puede hacer, que nosotros podemos evidenciar que lo puede hacer, no que el familiar o que la misma persona me diga, no, es que yo sí lo hago, yo tengo que ver y evidenciar que sí lo puede hacer. No se otorga puntaje completo si la persona necesita ayuda o supervisión mínima. ¿Sí? Entonces, si necesita ayuda, como por ejemplo en el ejemplo que acabamos de ver ahorita de comer, necesita que le partan la carne o necesita que le esparzan la mantequilla en el pan, pues no le podemos asignar un puntaje completo. Allí está la indicación para asignarle en este caso un puntaje de 5 en la escala de 0 a 10. Tener en cuenta las condiciones ambientales, es decir, los requerimientos especiales de las personas para realizar esas actividades de la vida diaria, como barandas, puertas amplias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y se debe disponer, porque si no existe, por ejemplo, si no lo hay, pues es mucho más difícil para la persona. Entonces es muy importante tener en cuenta que se tengan estas condiciones ambientales. Lo otro es que estos puntajes o la asignación de los puntajes es muy importante contrastar lo que yo estoy viendo como examinador en esta observación directa, valga la redundancia, con la funcionalidad de la persona, ¿sí? Y también con lo que me pueden referir algunos amigos y familiares. Antes de la aplicación es muy importante indagar en algunas actividades que haya hecho previamente la persona. ¿Sí? ¿Para qué? Para descartar algún agotamiento o alguna otra situación que incida en el resultado de la prueba. Adelante, por favor. Bien, tenemos la siguiente escala, que es la escala del Acton-Brody, que es un instrumento muy parecido al anterior, pero que nos mide las actividades instrumentales de la vida diaria. Las anteriores eran actividades básicas de la vida diaria. Esas actividades instrumentales, ¿como cuáles? Por ejemplo, como realizar actividades domésticas, la movilidad, la administración en el hogar, el coger un autobús, preparar una comida, ¿sí? Son actividades más complejas que la anterior. Y esto me muestra a mí la capacidad o la autonomía que tienen las personas para vivir dentro de su comunidad. El objetivo de esta aplicación de este instrumento pues es poder identificar la capacidad que tienen las personas adultas mayores para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria que le permitan vivir de manera independiente en la comunidad. ¿Bien? Esto valora específicamente los ítems que les acababa de nombrar, que son más complejos que el anterior, y también se les asigna un puntaje. Entonces, el resultado total de la suma de los ítems es el que me va a dar a mí una predicción de si la persona es dependiente o es independiente. El menor valor es 0,
¿sí? Que eso significa que la persona es totalmente dependiente en esa actividad. Y el máximo valor es 8, o sea que es totalmente independiente. Y estos resultados se estratifican de la siguiente manera. Si la sumatoria de los ítems me da un rango entre 0 a 1, quiere decir que la dependencia es total. Si me da un rango entre 2 a 3, quiere decir que la dependencia es severa. Si me da un rango entre 4 a 5, la dependencia es moderada. Si me da un rango entre 6 a 7, la dependencia es ligera. Y si me da un rango entre, o sea, me da un puntaje total de 8, la persona es totalmente independiente. Ya vamos a mirar, en la siguiente diapositiva, vamos a mirar los criterios que también evalúa esta escala de Lupton-Brody, que es complementaria, por supuesto, con la anterior. Adelante. Y son los siguientes. Entonces, acá tenemos cómo la persona puede tener una capacidad para usar el teléfono, para hacer compras, para preparar una comida, para el cuidado de la casa, para el lavado de la ropa, ¿sí? Estos son los criterios que nosotros revisamos en este caso. La responsabilidad respecto a su medicación, que es muy importante, y el manejo de asuntos económicos, ¿bien? Entonces, todas ustedes se podrían preguntar, todas estas tienen un puntaje asignado. Ya está establecido. Lo único que yo tengo que es preguntar, por ejemplo, dentro de la capacidad de usar el teléfono, es decir, utiliza el teléfono por iniciativa propia. Entonces, si lo hace por iniciativa propia, pues yo le marco 1, ¿sí? Entonces, lo que hago es revisar. Bueno, no lo hace por iniciativa propia, entonces yo continúo con el siguiente ítem. ¿Es capaz de marcar bien algún número, alguno de los números de los familiares? Entonces, puede que lo pueda utilizar por iniciativa propia. No lo puede utilizar por iniciativa propia, pero yo le digo, no, ¿por qué no llamas a tu hermano? Bien, entonces traigo el teléfono, se lo acerco y él puede marcarlo, entonces de esa manera continúo con la evaluación. Sí lo puede marcar, entonces sí, le marco 1, continúo. Es capaz de contestar el teléfono, pero no marca. O sea, lo puede contestar, pero no es capaz de marcar el teléfono. Entonces, si es así, le marco 1. Y si no usa el teléfono, entonces, pues, le marco 0. Aquí hay una diferenciación y ustedes se preguntarán por qué este instrumento tiene dos categorías ahí al lado, dos variables que dice mujer o hombre. Como muchas de estas actividades están relacionadas con el cuidado del hogar o con las actividades domésticas, las mujeres, pues, tradicionalmente por cultura y en países como el nuestro hoy, la población que tenemos mayor de 60 años, las mujeres han estado mucho más relacionadas o han estado, sus labores han estado mucho más relacionadas con el cuidado del hogar, las actividades domésticas. Entonces, por esa razón son más hábiles, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esa misma puntuación para hombres, tenemos que ser muy cuidadosos también en indagar un poco estas cosas, ¿sí? Si es un hombre que realmente siempre le han hecho la comida, se le han acercado a su comedor, es decir, no sabe preparar sus alimentos, pero no porque esté viejo, sino porque nunca lo ha hecho, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta en la valoración. Y si es así, entonces tendríamos que asignarle el puntaje completo para que pues al final podamos obtener una valoración objetiva de la persona. Pero de todas maneras, así que igual que el anterior, adelante en las recomendaciones les voy a hablar, es muy importante contrastar esto que yo estoy viendo, ¿sí? La observación directa, con lo que los familiares también me puedan referir después de que ya yo hice la observación directa. Adelante, por favor. Entonces es muy importante aquí en la escala de Bartel, de la escala de Bartel, de decirles que la puntuación de cada ítem es 1, ¿sí? Para que me dé una persona independiente y 0 que es totalmente dependiente. Que es muy importante en este caso indagar, como les acababa de mencionar, con el cuidador primario, y también pues les hacía la mención del tema de las mujeres que son o tendrán mucho mayor facilidad para realizar las actividades ocupacionales, las actividades del cuidado del hogar, ¿sí? Y también aquí es muy importante revisar la disponibilidad de electrodomésticos y elementos que influyan en una alta o en una baja puntuación. Entonces, yo sí puedo hacer algunas cosas
Pero si yo tengo algún dispositivo que me permite facilitar el trabajo y ya me acostumbré a esto, pues es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de puntuarlo. Entonces, vale la pena que si hay algún instrumento que le facilita la actividad, podría volverlo a hacer, volverle a preguntar e indicarle que lo trate de hacer solo y darle un poquito más tiempo porque pues no ha estado acostumbrado a hacerlo. Adelante. Y tenemos el siguiente instrumento de valoración, que es el Mini Mental State, que este instrumento, también llamado de Folstein, tiene 11 ítems que evalúa la función cognitiva en la orientación temporoespacial, en lo que es valorar las funciones cognitivas que son la memoria, la atención, el cálculo, la evocación, el recuerdo, el lenguaje, la capacidad de trazar los polígonos cruzados, que ahora les voy a mostrar cuáles son. Esta evaluación cognitiva se usa regularmente para valorar el estado cognitivo de una persona y detectar posibles demencias. Como les mencioné anteriormente en los datos, ya vemos que tenemos una gran carga de morbilidad en el mundo y de discapacidad, y por supuesto que en nuestro país también, por alteraciones de las funciones cognitivas de las personas. Sí, pero sobre todo en este caso, pues que son más frecuentes en las personas adultas mayores. El objetivo de este instrumento, pues, es poder valorar el estado cognitivo de las personas adultas mayores. Y es decirles, en este caso, que existen unos puntos de corte para el deterioro cognitivo, teniendo en cuenta los años de escolaridad de la persona. ¿Sí? Eso es muy, muy importante, es tener en cuenta los años de escolaridad. Entonces, la persona con 0 a 5 años de escolaridad, ¿sí? Y la puntuación sea inferior o igual a 21, cuando tienes 5 más años de escolaridad y la puntuación final que me da este instrumento es inferior o es igual a 21, hay una sospecha de deterioro cognitivo, ¿sí? Y esto significa remitir a psiquiatría o neurología. En este caso, para este instrumento, o para los anteriores también, no tenemos una ruta específica ni para fragilidad, ni tenemos una ruta específica para la pérdida de la autonomía, ni tenemos una ruta específica cuando ya identificamos, en este caso, algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces se debe remitir al especialista, ese es el link que se hace, para que se le dé el manejo pertinente de acuerdo a una evaluación mucho más específica después de este primer hallazgo. Persona con 6 a 12 años de escolaridad y una puntuación inferior o igual a 24 es una sospecha de deterioro cognitivo, igual se debe remitir a psiquiatría o a neurología. Y persona con más de 12 años de escolaridad y una puntuación inferior o igual a 26, ¿sí? Una sospecha de deterioro cognitivo, igual también se debe remitir a neurología. Es importante sumar 2 puntos si tiene alteración visual evidente, ¿sí? Sumar 1 punto si es mayor de 65 años y se suman 2 puntos si es mayor de 75 años para poder puntuar finalmente el instrumento. Adelante. Bien, entonces aquí tenemos el instrumento, ¿sí? Entonces, la primera son preguntas de orientación, ¿ya? Entonces, una primera pregunta es, diga, ¿en qué año estamos? ¿Sí? La persona lo puede decir, ¿en qué año estamos? ¿En qué mes estamos? ¿En qué días estamos? Esto de orientación. Es un instrumento también muy sencillo de aplicar. Más o menos nos lleva 5 minutos en la aplicación. El siguiente es, diga, ¿qué hora, en qué país, en qué ciudad, en qué departamento? ¿Sí? Que son preguntas, como les decía, muy sencillas. El sitio, el lugar. O si vives en una zona rural, pues entonces en la vereda en la que está, y a medida que le voy haciendo las preguntas, voy sumando estos puntos. Al final, después de que nos da toda esta puntuación, es cuando sumamos. ¿Es mayor de 65 años? Su punto. ¿Es mayor de 75 años? Yo le agrego 2 puntos, ¿sí? Sí, la otra pregunta, por ejemplo, ya es de memoria, ¿sí?
Entonces, yo le doy una indicación y espero que esta persona me haga, siga esa indicación y me pueda dar, pues, como tal la respuesta que yo espero con esa indicación. El otro es de almacenamiento y cálculo, ¿sí? De evocación y de lenguaje. Entonces, igual. En este caso del lenguaje, también yo le, por ejemplo, para el lenguaje, yo le digo mostrar un lápiz y un reloj y preguntar el nombre de los objetos, ¿sí? Estas son, como les decía, son pruebas muy sencillas. Y hay una prueba al final que es que la persona pueda copiar, pueda hacer estos dos polígonos encontrados. Entonces, esto me permite a mí revisar también cómo está esa parte de grafología y que la persona, pues, no quiere decir que me trace las líneas completamente rectas, pero que sí en su respuesta o en el dibujo que haga se parezca o tenga un gran parecido a estos dos polígonos encontrados. No, por supuesto, con esta perfección en el trazado, porque también esto también dependerá de muchas situaciones, del grado de escolaridad, como lo mencionamos anteriormente. Si tiene mayor grado de escolaridad, por supuesto que la motricidad fina está mucho más pulida y podrá tener unos trazos mucho más rectos. Pero si la persona no alcanza a hacer los polígonos encontrados, hace un polígono en una parte, otro polígono en otro, pues sencillamente que la puntuación aquí va a ser 0. Es importante mencionar, adelante por favor, de este instrumento, que la aplicación para este instrumento es alrededor de 7 minutos por persona, ¿sí? Que cuando la persona tiene como tal una demencia. Y 5 minutos en personas con cognición conservada o normal. Los puntajes pueden variar entre 1 y 30 puntos, siendo el punto de corte convencional de 24, donde puntuaciones menores a 24 me indican que ya existe un mayor deterioro cognitivo. Estos son el soporte de evidencia que tenemos para tomar esta decisión. Es muy importante también decirles que el Mini Mental State fue traducido al español y fue validado en estudios poblacionales en Colombia, dentro de los que podemos destacar, como les mencionaba anteriormente, la encuesta nacional de salud y bienestar, bienestar y envejecimiento en Colombia, que se realizó en el 2016. Y también en el examen, este examen también fue probado como prueba de selección para el diagnóstico de demencia, que fue realizado en el 2000, ¿sí? Se usó también este mismo instrumento de valoración, y por eso también se tomaron estas dos fuentes, que fueron muy importantes, teniendo de referencia nuestro gran estudio poblacional, que fue la encuesta ESABE, el primero que se ha hecho, donde también se aplicó el Mini Mental State para valorar deterioro cognitivo. Entonces, estos son nuestros 4 instrumentos. Adelante, por favor. Estos son nuestros 4 instrumentos de valoración